Dios les bendiga en este día. Me ha correspondido compartir la bendita palabra del Señor. En estos días hemos visto cómo los datos han sido más auspiciosos. Podemos ver que han bajado los casos y eso nos da esperanza. Han disminuido las muertes y podríamos comenzar a pensar en una normalidad. Se está trabajando en todo el mundo en vacunas que pueden apalear, ¿cierto?, el contagio. Y esperamos una vacuna definitiva, dicen diciembre, de ahí a que se distribuya, que se fabrique, podrían ser mucho más tiempo. Pero aparece el fantasma del rebrote. En España, en Australia, han habido rebrotes. En China han habido rebrotes. Y han tenido que volver a confinar a la población. Y nos viene la pregunta de cuándo terminará esto. ¿De cuántos problemas más causará? ¿Por qué Dios permite esto? Y nos preguntamos, ¿cómo debemos orar? ¿Qué debemos hacer en este tiempo? ¿Podrá Dios liberarnos de este virus? ¿Y cómo lo hará? ¿Hará que el virus desaparezca? ¿Cómo debemos buscar a Dios en este tiempo? Y estaba en esa duda cuando vino este pasaje a mi corazón. Primera de Samuel 17, 16, que dice así: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Señor, bendice a mis hermanos a través de esta transmisión, bendice a mis hermanos a través de esta palabra, bendice sus vidas, ayúdanos a entender tu propósito en este tiempo. Ayuda, Señor, a aquellos que se han sentido desolados, a aquellos que le ha faltado la esperanza, la fe, renueva sus fuerzas. Bendice a los que están enfermos, Señor. Ten misericordia de aquellos que están graves, de nuestros ancianos, de aquellos que tienen enfermedades de base. En nombre de Jesús. Amén. Y venía aquel filisteo. Este filisteo era Goliat. Y tal vez ya muchos conocen esta historia, David y Goliat. Pero no solo está David y Goliat en esta historia. También está Saúl, también está el ejército, el escuadrón del Dios vivo, y está el pueblo. Y me llamó la atención que Goliat venía, así como el Ministerio de Salud, cada mañana y nos da este informe del cual nosotros estamos expectantes. Bueno, algunos ya no tanto, algunos ignoran esto y esperan que algún día termine, pero no por ignorar algo, esto se va a acabar. Y este gigante venía de mañana y de tarde y lo hizo por 40 días. También una palabra interesante, 40 días. En la Edad Media, cuando vino la peste negra, comenzaron estas cuarentenas, que eran una aislación por 40 días de aquellos que estaban contagiados. Pero esta palabra ha mutado un poco y hoy se ocupa para el aislamiento independiente de la cantidad de días. De hecho, nosotros llevamos casi 2 meses en cuarentena. Este gigante dice que era un filisteo. Filisteo era un pueblo poderoso que tenía el monopolio del hierro, que siempre estuvo atacando al pueblo de Israel. ¿Y qué dice la escritura de Goliat? Dice: un famoso guerrero, oriundo de Gat, salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat y tenía una estatura de casi 3 metros. Llevaba en la cabeza un casco de bronce y su coraza, que pesaba 55 kilos, también era de bronce, como lo eran las polainas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba al hombro. El asta de su lanza se parecía al rodillo de un telar y tenía una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Delante de él marchaba un escudero. Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo? ¿Y no están ustedes al servicio de Saúl?
¿Por qué no escogen a alguien que los represente y que me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros serviremos a ustedes. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. El desafío de este gigante, que era constante todos los días, era que el que perdía la batalla contra él pedía un solo hombre para pelear contra él y que pudiera vencerlo. El que perdía sería esclavo. Estaba en juego la libertad o la esclavitud. Este Goliat representa nuestros más grandes problemas. Problemas que hoy día tal vez estamos enfrentando. Problemas económicos, problemas de relaciones matrimoniales, problemas personales, enfermedades. Es un gigante al cual daba temor acercarse. Pensar que era un hombre preparado para la guerra desde su juventud, que medía casi 3 metros. Hoy día es casi imposible ver esa altura. Imagínese que su, su armadura pesaba 55 kilos, la punta de su lanza 7 kilos, y además no estaba solo, tenía un escudero que le llevaba las armas. Esto provocaba temor en los hombres y soldados de Saúl, incluso en el mismo Saúl. En esta historia hay varios personajes. Les comentaba, está David, Goliat, Saúl, el ejército, el escuadrón de Dios y el pueblo. Goliat representa el problema. Saúl representa el Estado, el gobierno, la confianza del pueblo. David representa la confianza en Dios. Y este es Saúl. ¿Quién era Saúl? Todos recordamos tal vez a Saúl como un mal rey. Pero ¿de dónde sale Saúl? Tenemos que recordar que Israel era una nación de 12 tribus, donde Dios le dice a Josué que tome, ¿cierto?, la tierra y que haga que todos los que la habitan la dejen. Él tiene que desocupar la tierra. Pero cuando Josué empieza a luchar y empieza a ganar las batallas, se dio cuenta en algún momento que pudo distribuir la tierra y los israelitas se conformaron y no eliminaron a las naciones, no las echaron de esos territorios. Más tarde, estas mismas naciones volvieron a atacar a Israel una y otra vez. Venían, atacaban a Israel, Israel se arrepentía, buscaba a Dios, Dios levantaba un juez y los salvaba. Pero nuevamente Israel se alejaba de Dios, se olvidaban de Dios, estas naciones se fortalecían y volvían a atacar. Israel se arrepentía, buscaba a Dios, Dios levantaba un juez y los salvaba. Y así estuvieron por mucho tiempo. Ellos pensaban que su problema radicaba en que las otras naciones tenían un rey y ellos no tenían un rey. Y ellos querían tener un rey y llamaron al profeta Samuel y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen las demás naciones. La amenaza de estas naciones, de los filisteos, los amonitas, los amalecitas, los edomitas y los moabitas, hicieron que el pueblo tuviera temor y pidiera a Samuel un rey. Samuel no quería. Para Samuel el único rey era nuestro Señor. El único rey era Dios. Y les advirtió al pueblo y les dijo que si ellos querían un rey iba a ser que les sirvieran, un rey iba a ser que cada vez que trabajaran tuvieran que pagar impuestos, pero ellos querían ser como las demás naciones. Ellos pensaban que un rey les permitiría no cometer los errores del pasado. El error del pueblo, el error de
de los hijos de Dios era pensar que un rey humano resolvería su problema, pensar que un Estado, que un gobierno, así como tienen todas las naciones, podría resolver su problema. Finalmente, Dios acepta y permite al pueblo tener un rey. Un rey que es escogido por Dios. Saúl era un hombre que fue escogido por Dios. Era un hombre conforme al corazón del pueblo. Era un hombre alto, imponente, de buen parecer. Y a pesar de ser campesino, estaba dotado de dones como un dirigente militar, un gran guerrero. Al principio fue humilde, generoso y valiente. Y logró lo que el pueblo pedía. Logró unificar a la nación. Dice que después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos. Y a donde quiera que iba, era vencedor. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Pero había un requisito. El rey tenía que depender de Dios. El libro de Deuteronomio, donde estaban escritas las leyes, decía que si algún día Israel tenía rey, ese rey debía someterse a Dios. El problema de Saúl es que comenzó a tener orgullo y desobedeció a Dios. Empezó a hacer lo que él quería y rechazó a Dios. Por lo tanto, Dios también lo desechó. Samuel le dijo a Saúl: ¿se complace Dios tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Dios? Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Muchas veces también nosotros pensamos que haciendo cosas vamos a agradar a Dios, pero Dios desea de nosotros obediencia. Saúl había sido desechado por Dios. Y en este contexto es cuando vemos que Goliat aparece. Y Goliat aparece y hace este desafío todos los días, de mañana y de tarde. Y dice: y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. En Israel comenzó lo que estamos viviendo tal vez nosotros en este tiempo: temor. No saber qué va a pasar al día siguiente. Si va a haber alguien que se va a levantar contra el gigante y lo va a derrotar. Dice: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Obviamente, estar todos los días así empezó a afectarles. Ellos tenían temor, también tenían angustia, tristeza, desconfianza. No sabían qué hacer. Pero Dios ya tenía una respuesta para ese tiempo. Dios ya había ido con el profeta a un lugar y Dios ya había ungido a un joven muchacho para ser rey, a pesar de que su padre le menospreció. Pensó que era muy joven, muy pequeño, pero Dios escogió a David para ser el siguiente rey. El pueblo confiaba en Saúl, pensaba que Saúl podría libertarlo de este conflicto. Incluso el padre de David, cuando lo envía a llevarle comida a sus hermanos que estaban en la batalla, le dice: los encontrarás en el valle de Ela con Saúl y con todos los soldados israelitas peleando contra los filisteos. Pero David no se encontró con esa realidad. David se encontró con este gigante que amenazaba al ejército del Dios viviente. Y este ejército temblaba apenas aparecía el gigante. No había guerra, solo necesitaban de un hombre. Para David, Dios era el verdadero rey de Israel. Este Dios que quería que este Israel fuera una nación apartada, diferente. Era su especial tesoro. David era un pastor de ovejas, era un poeta, era valiente y profundamente espiritual. Cuando vio al gigante, David dijo a Saúl: no desmaye el corazón
a causa del gigante. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dicen que David tenía aproximadamente 17 años. Y Saúl lo miró en menos. No podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y aquel hombre de guerra es un hombre de guerra desde su juventud. No solo Saúl miró en menos a David, porque no cumplía los estándares. Ya les dije que su padre también pensó que era muy pequeño para ser rey, para ser ungido por Samuel. Pero Dios le dijo a Samuel, no mires su parecer, porque yo lo desecho, porque Dios no mira lo que mira el hombre. El hombre mira el parecer, pero Dios mira el corazón. Y cuando Goliat vio a David, hizo lo mismo. Le tuvo en poco, porque era un muchacho. David le presentó a Saúl, el rey, sus cartas de presentación y le dijo, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de las manos de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y que Dios esté contigo. La verdad es que Saúl no tenía confianza en que David pudiera hacer algo. Es más, Saúl intentó moldear a David con su sistema. Le dijo a David que se pusiera su armadura. Le entregó su espada y un casco y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. David echó de sí aquellas cosas. La verdad es que David había sido capacitado por Dios en el campo. En el campo Dios lo había defendido del león y del oso. Cuando enfrentó al gigante, David, le dijo al gigante, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. David no confiaba en sus armas. David no confiaba en la armadura. David no confiaba en el sistema. David tenía la experiencia de que Dios lo había protegido en el campo. No fue la piedra la que derrotó al gigante. Fue la fe de David que Dios estaba con él. Más adelante, cuando David derrota a Goliat, dice, y sabrá toda esta congregación que Dios nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. David es una figura de Jesús, porque este mundo, nuestras vidas, el pecado había consumido nuestras vidas, pero bastaba que un solo hombre fuera al sacrificio, y Jesús fue ese hombre. Jesús es descendiente de David. Jesús fue llamado hijo de David. Jesús dio su vida por cada uno de nosotros y destruyó al gigante más grande que había, el pecado que habitaba en nuestros corazones, ese pecado que no nos deja avanzar, ese pecado que no nos deja cumplir nuestro propósito. Jesús en la cruz se llevó nuestras culpas. Jesús en la cruz se llevó nuestros pecados. Pero ¿cómo hacemos ahora la reflexión? Y yo nuevamente pregunto, ¿por qué Dios no eliminó al león o al oso? ¿Por qué no los hizo desaparecer? ¿Por qué Dios no hizo desaparecer al gigante? Tal vez nuestro problema es que no queremos pasar por dificultades. Los obstáculos y las dificultades nos enseñan. Tal vez
nos hemos equivocado en la oración y hemos orado y le hemos pedido a Dios que nos libre de estas dificultades. Yo mismo he pedido a Dios que debilite el virus, que lo haga desaparecer. Pero tal vez tenemos que hacer lo que hizo David. Tenemos que pedirle al Señor que nos haga valientes, que nos ayude a enfrentar las dificultades. Que si Él está con nosotros, podamos tener la valentía de poder seguir enfrentando las pruebas y dificultades. David dijo: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. También me librará de las manos de este filisteo. En estos días quiero decirte que tal vez los problemas no van a desaparecer, pero que Dios está con nosotros. Dios está cerca. Él nos cuida. Él dijo que estaría todos los días con nosotros. Dios no promete quitar nuestros obstáculos, pero sí promete enfrentarlos junto con nosotros. Jesús nos aseguró la victoria. Dios nos escogió en este tiempo. La palabra de Dios dice que Dios escogió, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Debemos pedirle al Señor que nos dé fe y valor en este tiempo. Tal vez Dios puede quitar este virus, tal vez Dios lo puede destruir, pero Dios quiere que en este tiempo aprendamos que Él está con nosotros y debemos pedir que aumente nuestra fe y que nos ayude a vencer las dificultades que tenemos que enfrentar. No sabemos lo que viene, no sabemos si es el pic y no podemos esperar en Saúl. El pueblo pensaba que Saúl podría liberarlo. Y así mucha gente hoy espera que el gobierno resuelva todos los problemas. Y tal vez sí resolverá algunos, porque Saúl, con el ejército, al estar enfrente de los filisteos, no permitían que estos avanzaran. Pero la solución no viene de Saúl. La solución viene de nuestro Señor. Debemos comenzar a confiar en nuestro Dios. Que Él en este tiempo nos fortalezca nuestra fe. Señor, en este día fortalece nuestra fe. Tal vez nos equivocamos, Señor, en pedir que quites los problemas. Señor, danos el valor para enfrentarlos y aprender, Señor, lo que tú quieres enseñarnos en este tiempo. Bendice a mis hermanos que se han sentido débiles, aquellos que se han sentido, Señor, solos. Padre, que puedan sentir tu presencia, que tú estás con nosotros en este tiempo. Señor, tú venciste en la cruz y por lo tanto somos más que vencedores. Señor, ayúdanos en este tiempo. Si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén.